Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más para compartir estas buenas nuevas. El Srimad Bhagavatam, ya habíamos dicho, es el texto más importante del yoga devocional. Lo que no sabían es que son 18.000 versos en 12 cantos que contienen una cantidad enorme de conversaciones que se llevan a cabo entre maestros de la ciencia del yoga, sabios notables de tiempos antiguos y reyes piadosos. Y fíjense ustedes, pocos de nosotros, habitantes de los tiempos modernos, tenemos acceso a semejante información. Para mí, estar con ustedes en esto es un privilegio. Estar juntos en estas conversaciones son muy buenas nuevas. Gracias a todos los que se han comunicado conmigo y me han formulado preguntas interesantes. Perdonen si me tardo un tanto para responder, pero les prometo que yo voy a responder. Una de las preguntas tiene que ver con el sistema social védico. Me preguntan si hay alguna evidencia histórica de una sociedad védica. Y la respuesta es sí, claro que sí. Ahí está la literatura, ahí están los documentos, ahí está la evidencia que puede revisarse. La sociedad védica como cuerpo social está concebida como una unidad orgánica. Y digo orgánica porque una sociedad atea es inorgánica, funciona, pero en condiciones enfermas. Es como una chispa que pierde su capacidad de luz y calor al separarse de la hoguera. La sociedad védica es entendida como una unidad dividida en 4 partes. Así como el cuerpo humano, que está dividido en 4 partes básicas: la cabeza, los brazos, el estómago y las piernas. El cuerpo social, en la concepción védica, también está dividido en 4 partes. Por un lado tenemos la primera, que es la cabeza de la sociedad, que se le atribuye a los intelectuales, a los filósofos, a los hombres estudiados, a los que están dedicados a la religión, al estudio de la conducta humana, a las prácticas espirituales. Hombres y mujeres que originalmente no se identificaban mucho con el dinero, los deleites de este mundo, el lujo, etc. Son hombres y mujeres que, como dice Baltasar Gracián, manejan la prudencia. Por otro lado, están los brazos de la sociedad, que son los que protegen el cuerpo social, son también los administradores del cuerpo social. Ellos son los reyes, la clase ejecutiva de un país, los administradores de la justicia, el Senado, las Fuerzas Armadas, etc. Esta clase de personas están motivadas por el coraje, el valor, la justicia, el orden social. Son también gente apasionada, que se identifica con el oro, el mármol, el lujo. Y tienen un gusto apasionado por las cosas buenas de este mundo. La otra clase de hombres y mujeres son las que pertenecen
al gremio mercantil, que es el estómago del cuerpo social. Esta clase de hombres y mujeres de la clase mercantil estaban dedicados originalmente al cultivo de la tierra, la producción de los alimentos, el cultivo y la producción de algodón para producir telas, ropa, pero también estaban dedicados a proteger a los animales y sobre todo al cuidado de la vaca, que es una parte esencial de lo que es una economía rural, sobre todo en aquella época. Luego están las piernas del cuerpo social, que es la clase trabajadora, quien por lo general son los que hacen trabajo manual, son los que asisten y cooperan con las demás clases sociales. Esto para lograr el sano funcionamiento de la sociedad. También son considerados de este gremio laboral los arquitectos, la ingeniería, el entretenimiento, la música, las artes, etc. Históricamente hablando, está documentado inclusive que esta forma social fue practicada de manera exitosa por miles de años, hasta que por influencia de la presente era, gradualmente se fueron deteriorando los valores y los principios más esenciales y la sociedad prácticamente perdió la brújula. Originalmente, los brahmanas, que eran la cabeza de la sociedad, los practicantes de la vida espiritual, eran hombres notables que mantenían sus vidas a la orilla del río, viviendo en condiciones austeras y dedicados a la espiritualidad. Ese era el trabajo de ellos. Hombres así eran los que asistían al resto de la sociedad a mantener una vida serena, productiva, pero autocontrolada. Esto incluía a los reyes, a los príncipes, los principios básicos de la igualdad, la fraternidad, se mantenían gracias a esta clase de gente. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, los brahmanas, siendo estudiantes del movimiento de los astros, era absolutamente normal que las familias que querían casar a sus hijos consultaban primero con el astrólogo para ver si los muchachos calificaban como pareja. No era al azar. El brahmana estudiaba las fechas, las horas exactas del nacimiento de cada uno de ellos. Y luego de estudiar varios aspectos con la compatibilidad, el astrólogo, el brahmana, aprobaba o no ese matrimonio. Y esa decisión era respetada por la familia. Lo mismo sucedía con la concepción de los hijos. Traer un hijo al mundo es un acto sagrado, y sobre todo en esa época. La gente se preparaba para traer un hijo. El brahmana, el sacerdote, daba las recomendaciones exactas cuándo era el mejor momento para concebir y para traer un niño o una niña, pero que sean deseados. Por influencia de los tiempos, la clase intelectual y los religiosos han descuidado sus prácticas de austeridad, limpieza, veracidad y cultivo de la sabiduría. Y cuando eso sucede, se dejan seducir por el poder, por el dinero, se implicaron de manera ilícita con la mujer,
Y con esto la clase marcial, sin instrucción y a la deriva, ahora descontrolada, la sociedad le da rienda suelta a las pasiones, le impone entonces unos impuestos desconsiderados al estómago de la sociedad, que son la clase mercantil, y la clase mercantil entonces explota a las piernas de la sociedad, que son los trabajadores. La clase trabajadora sufriendo a tal extremo que terminan por negarle las necesidades más básicas. La sociedad entonces se voltea y pierde su sanidad, pierde la cordura. Y lo que originalmente entonces resultaba en un orden social de avanzada, al voltearse se volvió un sistema de castas decadente y abusivo. El problema en realidad no es el sistema social, sino la salud espiritual de los habitantes de ese sistema. Y pudiera haber sido capitalista o comunista. Si no hay sanidad emocional y espiritual en el individuo, en los habitantes que integran esa sociedad está condenada al fracaso. Por ejemplo, antes, solo las personas más descalificadas de la sociedad le arrancaban una pata a una gallina o le sacaban las entrañas a una vaca para metérsela en la boca en la forma de comida. Se volteó completamente todo. De hecho, hoy en día el que no coma carne es tratado casi despectivamente. El que no tenga una buena parrilla en su casa no sabe lo que es el buen vivir. Yo me recuerdo en mi gira, cuando yo aparecía en el comedor del hotel para comer con mis amigos, siempre había uno que decía: saquen el alpiste que llegó Ilan. Mientras nos estamos volteando como sociedad, 60 billones, escuchen bien, por favor, 60 billones de animales en el mundo son masacrados anualmente y de la manera más cruel que puedan imaginarse. Decía Paul McCartney que sería bueno que las paredes de los mataderos tuvieran paredes de vidrio transparente y que se hagan planes de turismo y que se invite a la gente para que vean qué es lo que está sucediendo allá adentro. La idea entonces es aprender de la historia. Tenemos que generar cambios en nuestras propias vidas. Sería entonces conveniente asumir una actitud de investigadores para que podamos ir más allá de la rutina. Es necesario incorporar diariamente ciertas disciplinas espirituales que pueden ecualizar nuestras vidas. Como también es necesario sentarnos a conversar. Sentémonos un rato a conversar. Poner las cartas sobre la mesa y ver qué tienes tú y qué tengo yo. Y en esa manera, gradualmente, llegar a un consenso y un acuerdo que pueda beneficiar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que están por venir. Hacer lo que hay que hacer. You may say I'm a dreamer. Empezando por reconocer que detrás de la pintura está el pintor. Y luego dedicarnos a cultivar esa relación. Cada quien en su trabajo, cada quien en sus estudios, en sus tendencias naturales y en el camino religioso que más les inspire, pero enfocados siempre todos en ese mismo centro divino. Paso entonces
al título de la entrega de hoy, India, 1978. En 1978, después de la partida de mi maestro, me puse a trabajar como músico en un hotel en Caracas. Era el Hotel Tamanaco. Mis planes era hacer algo de dinero y viajar a la India con Rosa, que en aquel momento éramos novios. Dicho sea de paso, una gran devota de Krishna, lleva ya varios meses en India, en nuestra casita, una casita que tenemos para toda la familia extendida. Y no solamente está para nosotros como una familia extendida, sino extendemos la invitación para ustedes. Si alguno de ustedes quiere quedarse unos días, unos par de semanas en esa casita, por favor comuníquese conmigo y hacemos los arreglos. Pues les decía que me puse a trabajar en el Hotel Tamanaco en Caracas para comprar los pasajes para nuestro viaje a India. Era la primera vez que Rosa viajaba a la India y este era mi segundo viaje. La primera vez que fui a India fue en 1974. India en los años 70 no era tan moderna ni tan ruidosa. Eso sí, hay algo que no ha cambiado y que no puedo entender en la India. Y es que en la India todos los choferes de todos los carros en todas las ciudades del país tocan la corneta del carro todo el tiempo, sea que sea necesario o no. Es más, en todos los camiones de carga y en los autobuses, que son miles de autobuses y camiones, tienen un letrero al lado de la placa que dice "Please horn", por favor, toque la corneta. Pero así como existen incongruencias en las calles y en las autopistas, visitar los lugares de peregrinaje en la India y en los años 70 es una experiencia que marcó la vida mía y la de Rosa también. Les cuento. En el estado de Uttar Pradesh, en el distrito de Mathura, que es donde Krishna apareció en este mundo, hace 5.000 años, se encuentra la famosa colina de Govardhan. Mucha historia se puede contar de Govardhan, y yo contaré la mía con Rosa. Pero es necesario explicarles por qué la colina de Govardhan es famosa. Existe en la India 3 circuitos o mandalas. Hay gente que le dice mandala, pero es mandala. 3 circuitos geográficos. Particulares estos territorios que aun cuando son ubicables en la geografía de la India, son considerados por las escrituras y por los sabios a ser lugares sagrados. De hecho, los lugares más sagrados del universo. Uno es Gauramandala, que queda en el occidente de Bengal. El segundo es el Kshetra Mandala, que queda en la costa oeste de la India. Y Brajamandala, que queda hoy a 3 horas en carro al sur de lo que hoy es la capital de India, Nueva Delhi. Govardhan, la colina de Govardhan, está ahí, ha estado ahí por miles de años. El Srimad Bhagavatam nos informa que en una muestra de extrema arrogancia de parte de Indra que controla las lluvias, decidió inundar la tierra de Brajamandala con torrentes de lluvia. Y los habitantes del lugar, atemorizados, se acercaron a Krishna pidiendo refugio. Y Krishna entonces levantó la colina de Govardhan y de esa manera
La colina hizo veces de paraguas. ¿Qué es lo que hace sagrado un lugar? Lo que hace sagrado un lugar es la presencia de Dios y de sus devotos puros. De ahí que, por ejemplo, Nazaret, Jerusalén, Belén o Meca son lugares sagrados, precisamente porque el devoto puro caminó por esas tierras. Cuando estaba preparando esta entrega para ustedes, estaba pensando que en ese sentido el Parque del Este, que está ubicado en la ciudad de Caracas, en Venezuela, eventualmente será reconocido como un lugar de peregrinaje, porque un devoto puro, mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, caminó por ese parque. De manera que en 1978, Rosa y yo fuimos a peregrinar alrededor de la colina de Govardhan. Era el mes de junio, y si bien salimos a las 6 de la mañana a caminar, al mediodía el calor era tan intenso que decidimos refrescarnos en un lago. Una vez que salimos de refrescarnos con esas aguas, nos dimos cuenta que había un señor que quizás tenía la edad de 60 a 65 años de edad. El Señor nos saludaba con una sonrisa. El hombre tenía puesto una curta, que es como una franela larga de algodón crudo. Tenía el pelo largo, pero amarrado y elegantemente colocado encima de su cabeza. El Señor empezó a hablarnos en hindi y al ver que no entendíamos lo que estaba diciendo, hizo un gesto con la mano indicando que nos estaba invitando a comer. Prasad, prasad. Ya nos habían advertido que en India hay que tener cuidado de no ser engañados por gente que se presenta como buenas personas y luego resultan ser una farsa. Como dice un gran amigo mío, en todas partes se cuecen habas. Pero no, el hombre que vivía a pocos metros del lugar, en una choza, resultó ser una maravilla. Y toda la experiencia fue maravillosa. Entramos a su casa y nos sentamos en un colchón de algodón que estaba rodeado de otros colchones, pero en forma de cilindro, que hacían de respaldar y para poner los brazos, pues. El hombre sonríe y antes de entrar a su pequeña cocina nos dice: "Only few minutes". Solamente pocos minutos. Está bien. Se puso a cocinar. Una vez que Rosa y yo estábamos en la sala, solos, yo me puse a ver la casita. Toda una cultura de piso. No había muebles, los pisos y las paredes eran de bareque. Habían cuadros, libros en sánscrito. Habían pequeños retazos de tela. Había una mesita de madera, platos de acero inoxidable, vasos de cobre. Era único lo que estábamos viendo. Y de repente se apareció una niña como de 12 años con una pequeña jarra de agua, un recipiente y en el brazo le guindaba un par de toallitas. Obviamente venía a que nos laváramos las manos. Hasta ese momento toda la experiencia era mágica, verdaderamente. El colchón, la decoración, los olores, la frescura que había dentro de la casa, perfectamente aislado el lugar del intenso calor que se sentía afuera. Luego la presencia de la niña
y el gesto de atendernos de esa manera. La niña tenía una marca roja, era como un símbolo redondo de color rojo en la frente que indicaba que la niña estaba casada. Luego me enteré que este señor era su abuelo. Total que el señor sale con una bandeja de acero inoxidable que contenía 2 tipos diferentes de vegetales cocinados con mantequilla clarificada, o como ellos llaman a esa mantequilla clarificada, que es ghee, G-H-E-E, ghee. La mantequilla clarificada es la mantequilla sin sal que ellos cocinan a fuego lento, y con ese ghee hacen los sofritos y lo usan también para las sopas. Pero además tenía arroz, había un pan inflado, el puri, había una bebida, lassi, se llama como el perro lassi, pero que es una preparación de yogur, de agua, tenía agua de rosas y azúcar. El Señor pone la bandeja en el altar y empieza a ofrecer estos alimentos a Krishna. Y eso es la conciencia de Krishna, que todo lo que hagas, hazlo primero para Dios, hazlo para Krishna. Y eso es lo que le estaba haciendo. Y mientras estaba ofreciendo, él se volteaba y nos lanzaba una sonrisa. Él esperó a que Krishna comiera, saca entonces la bandeja del altar, limpia la bandeja y los platos, distribuye entonces los alimentos entre nosotros 4, pone una tela sobre los utensilios de la ofrenda y empieza a servir la comida en la mesa. Una vez sentados, los 4, él, su nieta, Rosa y yo lo que hago es mirarlo, sorprendido. El Señor, en su inglés de tercera, me dice que mejor es que comamos primero esta preparación en particular, porque esta preparación particular va a ayudar a despertar el apetito y a la vez va a ayudar a balancear el calor de adentro con el de afuera, y que por lo tanto no se iba a sentir tanto el calor. Luego de terminar de comer, que fue realmente un fiestón, él le agarró la mano a Rosa y le vio esta parte, y después de un par de minutos, sonriendo, exclamó: "Oh, 2 children, very nice. 2 hijos, qué bueno". Lo curioso de esto es que para aquel tiempo ni estábamos casados, ni teníamos hijos. Hoy, Rosa y yo tenemos 2 hijos y 4 nietos. Una vez que el Señor recogió junto con su nieta los platos, los vasos, y una vez que la niña volvió una vez más con las toallitas y con los recipientes, el Señor se sentó frente a mí y mirándome a los ojos me preguntó: "American". ¿Qué le iba yo a responder a este señor? De más está decir que salimos agradecidos. Y personalmente yo salí no solamente agradecido, sino con lágrimas en los ojos, feliz
de haber recibido clases particulares de humanidad. Abrazo. Nijapati bhujatanda chatra bhavam prapadya Pratihatamada danda devendra garva Atula britula shaila shani bhupa priyan me Nijanikata nivasang dehi govardhantam Nijanikata nivasang dehi govardhantam Nijanikata nivasang dehi govardhantam